En el último bloque de nuestro eje de hoy es bilingüismo y ciudadanía global. Y con nosotros va a estar Nicolás Dantas, quien es editor, entusiasta, creativo, es manager también, que se destaca por ser muy buen oyente, pero no solo es bueno escuchando, también es bueno presentando. Por eso está aquí hablando hoy sobre el éxito de los programas bilingües en el siglo XXI. Nicolás Dantas, doctor en educación con línea en investigación y formación del profesorado y magíster en lingüística aplicada con énfasis en inglés, es de los míos. Apasionado y formador docente, Nicolás Dantas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nicolás, un fuerte aplauso para Nico. Cuidado, te caes. No sé si se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches. Uno cuando le toca cerrar, vieron que nunca sabe si es premio o castigo, ¿no? O sea, porque siempre está eso de que qué honor cerrar, pero también hay que tratar de levantar. Hay una cosa que es muy positiva y sabemos que viene después la comida. Entonces, si ustedes ven que se están durmiendo, acuérdense que viene la comida. A mí me toca hablar, mi área es la enseñanza de idiomas en particular, y he tenido la suerte de poder trabajar mucho en el diseño curricular, y es algo que me apasiona, y poder estar mucho en contacto con docentes, formadores de distintos países y ver modelos educativos de la enseñanza, en mi caso del inglés. Y por eso hoy quiero hablar de dos temitas que les parece que es poco, pero en realidad daría mucho para hablar, por eso ya les voy avisando. Dudas, seguro voy a estar en la cena, podemos hablar, si quiere, porque esto puede dar para largo. Pero básicamente vamos a hablar un poco de esto de la educación bilingüe y el alumno bilingüe. Y el término bilingüe es un término que no quiero que lo tomen con el paraguas y el piloto que hablaba hoy Sonia. Vamos a tratar de sacarnos eso y vamos a tratar de comprender qué es lo que en qué tenemos que pensar cuando hablamos de alguien bilingüe. Y después, algunas claves para un éxito de programa. Que yo no soy mucho porque a veces cuando uno piensa en claves piensa que puede haber recetas. Y creo que cuando empezamos a pensar la educación en términos de recetas es cuando nos seguimos quedando estancados en la educación, porque yo no creo que haya una receta única. Pero bueno, básicamente la idea era darles un tiempito para pensar, para que puedan discutir con el que tienen al lado. Sé que si lo hago puede que hablen de qué tan hambriento están o no, pero la idea era poder empezar a hablar, a definir conceptos. Y el primero es, si esto pasa, no me estaría pasando la diapositiva. Ahora no tengo diapositiva, pero bueno. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué es esto de la educación bilingüe y el alumno bilingüe, ¿verdad? No, sigue sin pasar, pero bueno. El mito es que la educación bilingüe es la... Ahí está. Bueno, no está. El mito es que la educación bilingüe es esto de la enseñanza en otro idioma, ¿verdad? Y tratar de ser como un nativo o cosas así. Error. Sáquenselo de su cabeza. La enseñanza bilingüe es aquella enseñanza en la que la escuela promueve el aprendizaje de otro o otros idiomas sin querer llegar a, sin querer seguir el currículo de. Es un proceso, es una forma de educación que le estamos ofreciendo a los estudiantes para tener un medio para. Entonces, lo primero que vamos a hablar es cuando hablemos de educación bilingüe, no pensemos en esa educación, en esa escuela que sigue un currículo de un país o de otro país. Y lo otro es esto del alumno bilingüe, creo que estoy ahí, ¿sí? Que no es ese alumno que es un alumno que puede dominar dos idiomas. De hecho, el prefijo sigue siendo bi, pero la bibliografía dice hoy en día que se denomina bilingüe a cualquier persona que sepa idiomas en particular. Y esto, obviamente, después está atado al tema de marketing. Sabemos que suena glamoroso decir que mi escuela es bilingüe. Pero el concepto de bilingüismo, y sé que en Colombia está regularizado y todo eso, es un concepto que desde la lingüística al menos somos muy amplios. No somos tan estrictos de que si sos bilingüe sí haces esto o si tenés estas características o no. Sos bilingüe si sos competente a un nivel X
y eso va a variar, en otra lengua. Siempre entendiendo de que vas a estar sabiendo tu propia lengua y la vas a querer dominar. O sea, aprender un idioma me ayuda a entender mejor mi propia lengua también y a poder entender mi cultura como otras culturas. En cuanto a las claves, básicamente me pidieron 5 claves, podríamos hablar de muchas más. Intenté resumir lo que quiero hablar con ustedes en estos 5 puntos. Cuando estoy pensando en un programa de inglés, en este caso vuelvo a decir inglés en mi caso, para una escuela que lo quiere ver como algo intensivo. Llámenle bilingüe, le quieren llamar bilingüe, le llaman bilingüe. La bibliografía habla del bilingüismo, pero recuerden que hay distintos niveles. Primero es tener claro el concepto del lenguaje, o sea, el concepto de lengua, cómo yo veo a este idioma que quiero trabajar. Obviamente la parte de formación docente, que es una de las que más me apasiona a mí, es parte de cualquier proyecto educativo y de un programa de lenguas extranjeras. Es clave. Yo diría que es clave, es transversal a cualquier materia, ¿no? La familia tiene que ser parte de este programa. Yo no puedo pretender ir y hablar de crear un programa de educación bilingüe o de intensivo en inglés si la familia no lo comprende y no lo está apoyando. La credibilidad que este programa que creo, qué credibilidad tiene, y obviamente la parte de objetivos. Vamos a empezar. La visión de la lengua. Tengo distintas formas de ver la lengua. Puede haber una visión de lengua como lengua extranjera, como segunda lengua, como lengua medio, etc. Tengo que saber cuál es el propósito, con qué fin quiero esta lengua y obviamente qué rol cumple en la institución. El gran error es pensar de que yo voy a estar haciendo un programa de inglés como segunda lengua, para imitar, para reproducir. En Colombia, como en mi país, en Uruguay, como en cualquier país de Latinoamérica o cualquier país donde el inglés no sea primera lengua, el inglés es lengua extranjera, ni siquiera llega a ser segunda lengua. Nuestros alumnos vienen a la escuela, se les habla en inglés en algún momento, pero después es español. Y eso ya lleva unas características del lenguaje. Y eso es importante que lo comprendamos si es el tipo de programa que queremos tener. Básicamente hay modelos de programas de inglés que algunos a mí hasta me asustan, que es el famoso del reemplazo. Todo se da en inglés. ¿Alguien ha escuchado de esos tipos de programas? Bueno, en lo personal recomiendo evitarlo. Siempre que yo reemplazo estoy sacando una posibilidad de. Entonces, si yo supongamos de que odio el inglés y voy a una escuela donde biología, todas las demás materias me la dan solo en inglés y a mí realmente me gustaba la biología, pero me la das en el idioma que menos me gusta en el mundo, me estás matando una oportunidad de aprendizaje. Entonces, si bien existen, y no es mi rol acá juzgarlo, yo no lo promociono. Tenemos los de complemento, donde yo puedo estar usando el inglés para complementar, y entonces así que hay escuelas donde, bueno, yo voy a dar una materia en inglés y otras en español. A la larga, la literatura lo que nos dice es, seguís quitando posibilidades de aprendizaje. Por eso, últimamente lo que se está hablando es, dentro de lo posible, tratar de promover, si voy a trabajar por contenidos en la enseñanza de idiomas, es tener un programa doble, ¿sí? Lo que se llaman los Dual Languages Program, en donde en un turno se ve en un idioma y en otro turno se ve en otro idioma los contenidos. Obviamente, siempre tratando de que el contenido se estudie primero en lengua materna y después reviéndolo no desde la misma forma en segunda lengua o lengua extranjera. Si logramos esto, lo que vamos a tener son alumnos que van a ser estos alumnos bilingües reales. ¿A qué le llamamos alumno bilingüe real? No al mítico alumno de que es tan competente en primera lengua como en segunda lengua, sino un alumno donde va a tener distintos niveles de proficiencia, ¿sí? Entonces, quizás en algunos momentos en lengua materna es mejor que en segunda lengua, pero también se da
que muchas veces me puede pasar que yo sea mejor en segunda lengua que en lengua materna. Y eso a algunos les parece muy raro de creer. Pero es así. Cuando uno, mi caso por ejemplo, no soy nativo del inglés, pero cuando yo estudié algo en inglés solamente y no lo vi en otro idioma, mi cerebro lo que dice es, esto es así en este idioma. Entonces, a mí me preguntan terminología específica sobre la enseñanza del inglés, y estoy hablando con un colega de historia, de otra materia, tengo que estar controlando mi selección léxica, porque lo que me nace primero es en la segunda lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que un programa de inglés tiene que tratar de promover que el alumno pueda ser competente a distintos niveles y tener riqueza de conceptos, pero no por los contenidos, como hablaba Hernán, saquemos contenido, sino de tener riqueza para poder comunicarse. Y con esto vamos a la visión del lenguaje. Yo puedo ver el lenguaje como simplemente eso, un conjunto de estructuras cuando diseño el programa, ¿sí? Y ahí tenemos, cuando ustedes ven a los maestros de inglés que están hablando de que si el verbo este o que si el tiempo este o lo otro, a esos traten de ponerlos en un curso intensivo de formación porque no estarían entendiendo el programa. Porque si yo lo que estoy buscando es un programa efectivo de segunda lengua, el fin va a ser la comunicación. Por ende, esos docentes, cuando ustedes los escuchan, le van a estar hablando de que no, ahora los alumnos de primero pueden expresar dudas o pueden pedir información o pueden, o sea, cómo funcionan las funciones del lenguaje. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy pensando en esta visión del lenguaje dentro del centro, puedo ver si el lenguaje va a ser solamente para propósitos de enseñanza, una materia más, o voy a hacer de este lenguaje algo que sea con un fin comunicativo. Y la respuesta está que tiene que ser con un fin comunicativo. ¿Sí? Para eso, yo me tengo que encargar, como líder de mi centro, de que los estudiantes y sus docentes se estén comunicando constantemente y no que estén diciendo palabras aisladas. Esto daría para discutirlo mucho más. Pero si están diciendo los alumnos palabras aisladas es porque se está enseñando solamente el idioma y se está con esa visión. Mientras que si yo veo a los alumnos que les nace usarlo, es porque el lenguaje entonces sí tiene este fin más de la comunicación. El otro punto es la formación docente. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es trabajar en el nivel lingüístico de mis alumnos. En el 2019 yo hice una investigación en Uruguay y una de las cosas que surgió fue que por más comunicativo que uno quisiese ser, si el docente, o sea, por más comunicativo que nosotros queríamos que los estudiantes fuesen, si un docente no concibe la lengua de esa forma, muy difícil que el alumno la pueda captar de esa manera. Para eso tenemos que entender de que los docentes pueden de por sí tener distintos niveles de inglés. Ustedes saben que todos los lenguajes, ¿sí? Los idiomas, uno de los estándares más comunes es el marco común de referencia de Europa, y generalmente para ser docente se espera que por lo menos esté acá, ¿no? En la zona B. Ni muy poquito, ni tampoco ser brillante. Hermoso, ideal. No siempre posible. ¿A qué quiero ir con esto? Si yo estoy liderando y yo quiero un programa que realmente marque una diferencia, yo lo que voy a tratar es que si no tengo esto, que es posible, voy a ayudar a mis docentes a que lleguen a esto. Y algo que ya les digo, porque esto estoy muy cansado a veces, me queda muy poco tiempo, estoy cansado de ver es cómo se estigmatiza al pobre niño de preescolar. Se estigmatiza en el sentido de que, bueno, pero con que sepa decir los colores y los números del 1 al 10 ya es brillante. ¿Y a qué maestro le ponemos? Al que quizás no tiene tan buen nivel de inglés. Porque para los colores, si el maestro está acá, está bien. ¿Les puedo hacer una pregunta de reflexión? ¿Ustedes se irían de viaje por 3 años
y dejarían a su niño recién nacido con alguien que apenas puede pronunciar español? No, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer como directivo es asegurarme que a los mejores docentes, ponerlos con los más chiquititos. Si yo quiero tener buenos resultados, el docente con el mejor inglés a la edad más temprana. Recordemos que lo primero que desarrollamos cuando aprendemos un idioma es toda la parte fonológica. Entonces, al docente que ustedes tengan con mejor inglés, ahí, con los chiquitos. No, pero yo ya tengo 20 años dando clase, a mí no me vas a poner a revolcarme en el piso con los chiquitos que vienen, me estornudan, me esto, lo otro. Pero esa es la verdad, es lo que preciso. En el medio todo es posible y obviamente cuanto más alto después el nivel, mejor tener un docente. Pero si no, ayudo como líder, porque eso es lo que hace un líder ayuda, genera, trata de que a los docentes que no tengan el nivel, ayudarlos a mejorar su nivel de inglés. Después, obviamente la parte de información pedagógica para metodologías que tienen que ver con enseñanzas que están en vanguardia. En el caso de lenguas extranjeras, mucho lo que es la enseñanza por contenidos, todo lo que sea interdisciplinar. Y obviamente la parte de la evaluación, ¿sí? Para los colegios que les gusta evaluar internacionalmente. Y acá pongo algunas comillas, porque no siempre una evaluación internacional mide todas las habilidades. ¿Sí? Entonces, no quiero que se piense de que un programa exitoso de inglés es el programa que más certifica internacionalmente. No necesariamente. ¿Ayuda? Sí, pero no necesariamente. ¿Sí? En cuanto al apoyo familiar, lo primero que tengo que hacer es encargarme de que la familia tenga una apertura a la diversidad cultural. Esto es un tema escabroso, pero ustedes saben que en inglés, por ejemplo, se celebra mucho Halloween. No se imaginan el tema que hay con las familias cuando se toca eso en algunos casos. Y hay que entender que un idioma es cultura. Uno no está promoviendo ciertas cosas. Pero hay que entender que un idioma es cultura y parte de poder comunicarse en un idioma es la cultura. Entonces yo necesito que la familia pueda entender el fin máximo y no quedarse solo con el árbol, tratar de ver el bosque entero. ¿Sí? Una apertura a ese bio-plurilingüismo que se va a estar dando. Padres que de repente dicen, no, porque la tarea de inglés y que yo no sé inglés, pero la idea es que el niño aprendiese inglés, ¿no? Entonces, no nos quejemos, apoyemos al niño, no le transmitamos ese mensaje negativo para con el idioma. ¿Sí? El tema de la evaluación estandarizada. La evaluación estandarizada, las familias tienen que entender esto. Vuelvo a decir, no creo que las evaluaciones tengan que ser estandarizadas, pero los programas de inglés, muchas veces por marketing que hacen quienes dan estos programas, nos obligan a las instituciones educativas a tener que implementar esas evaluaciones. Si yo voy a aceptar eso, tengo que explicarle a las familias qué conlleva esto y cómo funciona, ¿sí? Que es todo un tema. Y finalmente, una apertura, una exigencia académica, ¿sí? Cuando yo estoy con un programa de inglés intensivo, la exigencia académica va a ser distinta y los padres tienen que apoyar. Me ha pasado muchas veces de encontrarme con colegas que tienen casi una pelea con las familias porque las familias no quieren ni tanta tarea, ni tanta exigencia en idioma, pero al final fueron a un colegio que querían el idioma. Entonces es como que se genera esa dualidad. Ya casi termino. La credibilidad del programa. Vamos a avanzar rápido. La credibilidad se la puede dar de distintas formas. Están las acreditaciones internacionales, los modelos internacionales de inglés. Hay distintas opciones. Por ejemplo, está esta entidad que es Cognia, que es una entidad que se encarga de regular programas y certificar calidades, ¿sí? Y que, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho. Después tenemos los modelos como los programas de bachillerato internacional, etc. Y hay distintas instituciones. Esa es una opción. ¿Es la única? No. Algo que yo recomiendo mucho es la validación nacional de los programas, ¿sí? Y para eso es importante
tener muy claro estándares que tiene que tener la institución para que eso no se preste a cualquier cosa. ¿Sí? Y finalmente, en base a esos estándares, asegurarme de tener una evaluación constante de mi programa. Finalmente, ¿dónde van las tendencias de los programas? En 3 objetivos. Uno, la enseñanza explícita del lenguaje. Durante mucho tiempo, diría que los últimos 30 años, los colegios que hacían un énfasis muy grande en inglés pasaba que los alumnos a veces se comunicaban, podían hablar, pero eran malos al momento de escribir y todo eso. Más o menos como pasa en lengua materna. ¿Cuál es la tendencia ahora? Los programas tienen un foco explícito en la enseñanza del lenguaje, no solamente en los contenidos, sino del lenguaje. Para eso, yo preciso un programa que por lo menos tenga un número de horas. ¿Cuál es el número mágico, Nicolás? ¿Cuántas horas preciso para que mi programa sea bueno? Va a depender de qué objetivo yo quiero del programa. Pero si yo quiero un programa mínimamente intenso, bueno, no puedo estar hablando de menos, va a depender de si es primaria, si es secundaria, pero de mínimo en primaria unas 7 horitas. ¿Sí? Discutible y estoy dispuesto a hablar de esto después mano a mano. Pero enseñanza del idioma como objetivo, el desarrollo de distintos niveles de pensamiento, o sea, todo lo que es la parte cognitiva tiene que estar, el fin, como decía hoy, no son estructuras. Y finalmente, una interdisciplinaridad del currículo. Si yo logro estos 3 objetivos, estoy en vanguardia. Por ejemplo, Sonia había hablado de Finlandia, yo voy a la revisión del currículo de Finlandia y estos 3 objetivos están ahí, por ejemplo, en la última revisión. Entonces, eso es lo que yo me tengo que asegurar si mi programa lo tiene o no lo tiene. Este era el momento de las preguntas, que ahora va a ser comida de por medio, pero así como la idea era comenzar con ustedes hablando de algunas preguntas, algunas dudas, yo los quiero dejar con una pregunta, y es, ¿cuál va a ser el primer paso que ustedes darán para poder tener un programa de inglés exitoso? De todo esto que vimos, ¿qué creen que es ese primer paso que ustedes pueden dar? Ese es a nivel de la formación docente, es a nivel de la concepción de la lengua, es a nivel del trabajo con las familias, de las evaluaciones. ¿Cómo va a ser ese primer paso? ¿Sí? Desde ya, la bibliografía es muy extensa. Agradecerles mucho por el tiempo. No se pueden quejar porque dice 0 y estoy en 0, me está parpadeando, pero bien, muchas Nicolás, gracias a muchas todos. gracias.